Muy buenas noches, queridos hermanos. Les habla Carlos Mendoza en Perlas de la Torá, Parashat Toldot. Hoy vamos a estudiar esta maravillosa Parashá y tenemos un invitado muy especial con nosotros. Vamos a tener este ciclo, vamos a tener diferentes maestros que van a estar con nosotros como cada semana lo hacemos. Y bueno, ahora tenemos a alguien muy conocido ya en nuestra audiencia. Entonces, vamos a traerlo aquí sin más hablar a nuestro hermano Eliyahu Jaime Gutiérrez. Déjenme ponerlo aquí. ¿Cómo estás, Eliyahu? Shalom, Saludos. shalom. Shalom, hermano. Salud. Muy bien, muy bien. Me da mucho gusto tenerte aquí en vivo. Ya sabes que muchas de las personas que nos observan les gustan mucho tus enseñanzas porque cubres una parte muy interesante que es la gematría, que es todo esto sobre los números, la conexión entre el hebreo, los números, y tienes una perspectiva muy especial en cuanto a eso. Entonces, estas parashas son importantísimas, Eliyahu, yo diría, ¿no? O sea, todas las parashas son importantes, no quiero desameritar, pero esta parashá específicamente nos habla de muchos aspectos proféticos, como lo vamos a ver. Entonces, bueno, adelante, hermano, y bueno, dinos qué es lo que traes en esta parashá. Y bueno, saludos desde aquí, Estados Unidos, hasta allá, Colombia, también que Ujú. estamos en constante oración eh, por, por Colombia. Amén. Bueno, shalom a todos, bendiciones, que el Eterno Todopoderoso les bendiga, les guarde. Es un privilegio siempre tener la oportunidad de poder compartir la Torá humildemente. Pues como decía el hermano, pues el Eterno lo usa uno en ciertas áreas, en la cual más que especializarme, para mí fue un tema de poder encontrar secretos y los sabios lo dicen, incluso en el Pirkei Avot, en el capítulo 3, verso 23, dice que la gematría es un perlas que el Eterno permite. Y bueno, voy a tratar de explicarlas. Tengo varias cositas que el Eterno me ha regalado y es una parashá profética, ¿no? Ya que habla del nacimiento del hijo de Isaac, los dos hijos de Isaac. Aquí en el texto de Bereshit, Génesis capítulo 25, verso 19 dice: y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Y Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rica, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Isaac oró a Adonai por su mujer Rica, que era estéril. Lo aceptó Adonai y Rica concibió. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, Rica pensó: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Adonai, y Adonai le respondió: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos divididos en tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Pero cuando se cumplieron sus días para dar a luz, había gemelos en su vientre. El primero salió rubio y todo velludo como una peliza, y le pusieron por nombre Esab, o mal llamado Esaú. Después salió su hermano que trababa o tomaba la mano al talón de Esab, y le pusieron por nombre Jacob. Eihat tenía 70 años de edad cuando ella dio a luz. Luego en el verso 27 dice: crecieron los niños y Esab fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era hombre tranquilo que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esab porque comía de su casa, pero Rica amaba a Jacob. Guisó Jacob un potaje, y volviendo su hermano Esab del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso fue llamado Edom. Jacob respondió: véndeme en este momento tu primogenitura. Y entonces dijo Esab: me estoy muriendo, ¿para qué me sirve mi primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Y entonces Jacob dio a Esab pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Y así menospreció Esab la primogenitura de Barim Hashem. Bueno, estamos mirando que esta porción es muy bonita y a la vez profética. Estamos hablando del inicio de la dualidad entre el pueblo de Israel y el pueblo antagónico o contrario al pueblo de Israel.
Y pareciera que se repitiera en esos tiempos donde hay una lucha entre la luz y las tinieblas, entre los que guardamos Torá y los que no guardan Torá, entre los que quieren agradar al Eterno y los que no quieren agradar al Eterno. Hay una lucha y aquí esta porción es interesante porque nos habla de esos dos seres que están allí. La parasha dice, Baelet toldo Ihat ben Abraham, Abraham olit et Ihat. Y estas son las generaciones de Ihat, hijo de Abraham, y Abraham engendró a Isaac. Como podemos leer, la Torah expresa que Ihat era hijo de Abraham, y luego dice que Abraham engendró a Isaac. ¿Por qué esto? ¿Acaso no se sabe que fue el hijo prometido? Yo creo que la Torah no deja manto de duda en cuanto a ese asunto, y es que podíamos pensar otra cosa respecto al padre de Isaac, y el Eterno deja bien claro que Abraham engendró a Isaac, y esto nos empieza a marcar el camino para futuras dudas, ¿no? Hoy muchos pueblos lo dicen que Isaac es el primogénito, aquí como que lo repite dos veces, y Abraham engendró a Isaac, ¿cierto? Y luego dice que era hijo de Isaac. Como queriendo decir, hay un modismo hebreo que cuando se pronuncian dos palabras, como dijo Yeshua, de cierto os digo, quiere decir que ese modismo hebreo es algo firme y verdadero. Así como cuando dice la Torá, diezmar, diezmarás, lo repite dos veces. Es algo firme y verdadero. O sea, que debemos dar conforme a la voluntad del Creador. Entonces veremos que el Eterno comienza diciendo acá, ¿quién era el hijo de la promesa? Yo quiero, lástima que no se pueda ver, el Eterno nos dio hace mucho tiempo una gematría muy interesante y la voy a tratar de explicar ahorita para que la vean, cómo proféticamente Isaac, por ser hijo de la promesa, ¿cierto? Tenía una connotación profética a futuro. Los rabinos dicen en la Misná que el nacimiento de Isaac era un nacimiento milagroso, que es parecido al nacimiento del Mashiach. Eso lo dice la Misná en comentario de este texto. O sea, si ellos dicen que el nacimiento de Isaac era milagroso, igual que así va a ser el nacimiento del Mesías, o sea que se conecta perfectamente con lo que estamos hablando en estos tiempos de que Yeshua es el Mesías. Pero ahora miremos algo, voy a tratar de explicar algo acá. Explicaba que la labor que cumplió la esposa de Abraham, la parasha pasada era Haya y Sara, y vivió Sara. Yo pude explicar en la Kehilá que Sara siempre fue recordada por la mujer que se rió, la mujer que dudó, la mujer que puso problema, pero fue una mujer justa. Y por eso el Eterno le permitió un capítulo en las parashot de la Torá, porque a pesar de que de pronto tuvo fallas, fue una mujer que se dispuso a servir al Creador. Y fue una ayuda poderosa para la vida de Abraham. Y qué importante, para hacer un paréntesis allí, que nosotros los hombres que estudiamos Torá, sepamos escoger mujeres que tengan temor de Torá y especialmente que estén dispuestas a acompañarnos en este viaje. Porque créalo que es importante que una mujer nos acompañe en este viaje de Torá. A los hombres, hablando de los hombres que estamos casados, porque ellas son como ese aliento en un momento determinado que nosotros necesitamos. Y a veces necesitamos una palabra de ellas para motivarnos. Yo lo digo por experiencia, para la gloria del Todopoderoso, 22 años de casado. Puedo ver que a veces cuando hay cosas que no están claras en mí, mi esposa tiene una palabra de parte del Eterno para bendecirme. Y miremos lo que pasó aquí. Ella al final dio ese hijo de la promesa que fue Isaac. Isaac significa gran risa o carcajada, ¿sí? Y es interesante porque hay algo interesante porque cuando Isaac, mire que fue el único patriarca de los demás que dice y oró al Eterno por su esposa. No sé por qué la Torá no dice si Abraham, me imagino que era un hombre de comunión, no escribió la Torá y Abraham oró por Sara. Nunca dice que lo hizo, ni tampoco Jacob, ¿cierto? Aquí dice claramente que Isaac oró por su esposa. Y nos habla, bueno, un comentario que hago además aquí, que uno de las cualidades de Isaac, porque usted mira bien que Isaac no hizo como mayor cosa, ¿no? El hombre estuvo ahí en la tierra, él no salió de la tierra huyendo ni corriendo como lo hicieron sus antepasados como Abraham y su hermano Jacob. Él estuvo en la tierra, hizo algunos pozos, se encontró con Abimelech, hizo la misma estrategia de su papá de negar que era su hermana, que era su esposa, pero no pareciera que hubiera enfrentado muchos conflictos como su padre Abraham y luego como su hijo Jacob. El secreto de Isaac era la oración. Lo vamos a ver adelante. Voy a adelantarles algo. Si se suma el nombre de Isaac
y Rica le da 515, que es la gematría de la palabra tefilá. O sea que el secreto de Isaac era la oración. Y por eso cuando miramos la historia que dicen que Jacob engañó a su papá, yo tengo mis dudas porque Isaac no era un hombre muy emocionalista, era un hombre sadik, un hombre que estaba en el Rúa, un hombre que podía discernir. Por eso él dijo, es el cuerpo de Isaac, pero es la voz de Jacob. Él miró el alma de la persona que le estaba ofreciendo el cabrito para que lo bendijera. O sea, Isaac tenía discernimiento, aunque era ciego, él tenía el poder de la oración. Y pienso que aquí nos deja uno de los principales atributos de esta parashá, la tefilá. Por eso es que en ese tiempo estamos orando aquí en Colombia. Y mire, hablaba con unos amigos pastores de aquí de Colombia y otros mesiánicos, y estábamos porque Colombia, aquí Colombia, en Bogotá se colapsó totalmente. El viernes pasado fue terrible, terrible. Era un ambiente muy pesado, hago un paréntesis acá, un ambiente de zozobra, como de muerte. Era una tristeza fatal y estábamos en Shabbat. Nosotros llorábamos en Shabbat de ver que no podíamos ser como una alegría y luego comenzamos a alabar al Eterno y el Eterno nos decía que era necesario que eso sucediera para que nos uniéramos. Y es verdad, porque hoy al día de hoy, tenemos en toda Colombia tenemos turnos de oración con varios pastores y ministros y mesiánicos a una misma hora. Estamos cubriendo las 24 horas del día y estamos orando por Colombia, por las Quejiló. O sea que esto provocó que nos uniéramos. El caos, ¿cierto? Provocó que nos uniéramos, como pasa en Berechí, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Rúa del Eterno sobrevolaba sobre las haz de las aguas, y luego dice, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. O sea, lo que hizo que el caos cambiara fue la palabra de Elohim, fue como que la voz del Eterno, que provocó que ese caos se terminara y comenzara la luz. Y por eso la unidad de todos en la oración va a hacer que el caos, no solamente en Colombia y en el mundo, traiga la luz. Aunque obviamente es necesario que vengan dolores de parto para que esto suceda, ¿no? Ahora, esta porción vuelve a dejar claro que la función primordial de los patriarcas era dejar el camino abierto para las futuras generaciones. Yo creo que el rabino Shapira y muchos han hablado de la función especial de Abraham. Abraham, dijo Yeshua en Mateo, dijo, Abraham vio mis días y se alegró. Abraham vio lo que sucedería en el futuro y por eso él, digo que fue la motivación de ver que él sería ese gestor que a futuro el pueblo de Israel conquistaría la tierra. Ahora miremos la importancia también de cuando dos hombres, dicen los sabios que Sara y Abraham fueron encargados de enseñar la Torá donde quiera que iban. Y por eso dice la palabra que cuando ella se dio cuenta que Isaac iba a bendecir a Esab, ella estaba ahí atenta. Inmediatamente corrió a la tienda a decirle a Jacob, ponte las vestiduras de Esab y ve y toma tu bendición. Me imagino que Jacob le había dicho a la mamá que compró la primogenitura. Aquí hay un tema, ¿no? En la iglesia cristiana, y no estoy yendo en contra de ellos, sino la interpretación de ellos, dicen que Jacob engañó a su hermano. Y usted mira bien que Jacob no es un engañador. Yo encontré en el diccionario que Jacob significa el que suplanta o el que reemplaza. Una cosa es Acab, que significa talón o significa engañar, y otra cosa es Jacob, que significa suplantador o que sustituye. Jacob lo que hizo es tomar lo que era suyo, y si usted mira bien, Jacob no engañó a Esab, compró la primogenitura a un precio legal, negociaron, o sea, hubo un precio, y entonces decir que Jacob engañó al papá, pues en cierta forma cuando se disfrazó de él, pero como le digo, Isaac tenía el rúa del Eterno. La mamá, ella recibió una palabra de parte del Eterno, el Eterno le dijo, no te preocupes porque el mayor servirá al menor. Y mire la importancia de esta porción de las mujeres y las mamás. Hoy en día que vemos tanta crisis en la juventud, de ver que los jóvenes no saben para dónde van, los jóvenes se dejan llevar por las modas, por la tecnología, por filosofías, por doctrinas. Y aquí en Colombia pasa eso. Y mire la importancia, esta mamá en oración recibió una palabra de parte del Eterno que el mayor serviría al menor. Y ella se encargó de hacer que esta palabra se cumpliera. Por eso cuando disfrazó a Jacob como su hermano, le dijo, el joven le dijo, mamá, mi papá se va a dar cuenta y me va a maldecir.
Y ella dijo, no, que la maldición de tu padre caiga sobre mí. ¿Pero por qué dijo eso? Porque sabía que había una palabra del Eterno sobre ella y sobre sus hijos. Y por eso lo importante de que cuando la mamá o los papás hagan bien su trabajo. De pronto pensamos que ya los hijos a la universidad, al colegio, nos va a ayudar a que sean grandes hombres. Pues en conocimiento, de pronto sí, pero en valores y principios espirituales, para mí los principios comienzan en casa. Un joven es en la universidad, en su trabajo afuera, por los principios que se quedan marcados en su casa. Y le digo con humildad, tengo 3 hijos, para la gloria del Eterno, ellos tienen muy claro para dónde van y quiénes son. Independientemente que de pronto hayan estudiado en colegios cristianos o colegios particulares, ellos tienen muy claro quién son y se identifican quién son. Y no porque yo sea el líder de la congregación, sino porque ellos saben a quién sirven. Porque el Todopoderoso es el rey de ellos también. Y en la quejilá, todos sirven en la quejilá. Uno está en la danza, otro está en la alabanza. Ustedes están sirviendo en la quejilá por voluntad propia porque saben que servimos al Creador. Y quiero hacer esta acotación porque me parece interesante de ver que esta mujer, ¿cierto? Rica, ella se encargó de que su hijo tomara la promesa. No sé si tiene alguna acotación, mi hermano Carlos. No, bueno, algo que estás comentando sobre los valores, me gusta mucho lo que estás diciendo, ese cambio de suplantar realmente, o sea, esa idea como que, ay, le engañó, cuando realmente exactamente lo que tú dices, Eliyahu, él tomó lo que ya era suyo, ¿ok? Amén. Entonces, sí había un cierto favoritismo que Jacob tenía sobre Saab. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque Isaac veía el potencial que tenía Esaf. Y los sabios nos dicen que el potencial que Esaf tenía era mucho mayor al de Jacob. Pero, ¿qué pasó? Que se metió en la carne, en cosas, porque el Midrash nos dice que no solamente cazaba animalitos, sino se dice que también cazaba gente. Y era una persona realmente sumida en la carne. Entonces, esta analogía que nos da es dos personas que nos simboliza Jacob por una parte el espíritu y a su vez la carnalidad que es esa y la clipa. Entonces, esta es una hermosa manera de enfrascar todo esto y me gusta cómo lo estás diciendo y poniendo en el aspecto familiar, ¿ok? Como todo empieza desde ahí. Ahora, Esaf trató de hacer las cosas y eso es muy importante. Quiero que ustedes todos escuchen ahí. Esaf trató de hacer felices a sus padres, pero como hacía las cosas en carnalidad, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con Esaf? Hizo las cosas incorrectamente. ¿Por qué? Porque no vivía en la carnalidad. Entonces, a veces esto nos abre la puerta a decir que a veces queremos hacer cosas buenas, con buenas intenciones, y acabas casado con las hijas de los cananeos. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en este aspecto y aprender, porque siempre la Torah y la Biblia siempre nos da lecciones, Eliyahu, de cosas de qué hacer y qué no hacer. Entonces, tenemos a Isaac, tenemos a Jacob, y tenemos un ejemplo de lo que hay que hacer o de las cosas que son buenas de hacer, aunque también tuvo errores, como cualquier ser humano. Y luego tienes a Esaf, que tienes el ejemplo de las cosas que no debe de hacerse. Y ese es el contraste que nos da. Y hay mucho contraste en esto, en ciertos personajes bíblicos, pero aquí es muy, muy claro. Y bueno, pues ese sería mi comentario por ahora, pero muy interesante lo que estás Amén. comentando. Amén. Mira que también hay un comentario que yo leí de Rashi que dice que el por qué amaba tanto Jacob a Esab. Y él decía que él veía la oscuridad en Esab y por eso procuraba a través del amor, a través de la misericordia, la Gesed, encender la llama en Esab, porque obviamente era el hijo de él. Y por eso una de las dice la palabra que el Eterno amó tanto al mundo que dio a su hijo. Una demostración de amor, de misericordia puede encender la llama en una persona por más malo que sea. Los sabios dicen que un rachá puede ser un sadik no puede ser un rachá. Entonces, rachá significa malvado.
La palabra Esab significa dañino, en cierta forma, ¿sí? Y él era, como tú decías, era malo en sus acciones, porque también el rabino Rambán dice en el Talmud, las leyes del comportamiento antes que las leyes de la Torá. ¿Qué quiere decir esto? Que de nada sirve que sepamos toda la Torá de memoria si no nos comportamos conforme a la Torá, si nuestros comportamientos no son buenos. Entonces, tiene que ser consecuente con lo que decimos ser, ¿sí? Alguien dijo por ahí, el que predica, que también lo aplica, ¿cierto? Si predicamos algo, que lo apliquemos. Pero aquí hay algo interesante, y es que ya estaba, yo pienso que el Eterno tiene el control. Y estos dos hombres tipifican las dos naturalezas que se establecieron cuando Adán pecó. Cuando Adán pecó, salió Abel y Caín, el bien y el mal, ¿cierto? Una dualidad. Y había una lucha. Y pienso que todos nosotros tenemos esa lucha. En este nivel inferior en la cual nos encontramos, tenemos que luchar contra el Yeser Hará, contra el Yeser Hatov, la inclinación bien, buena, contra el Yeser malo, contra la mala inclinación. Y es una contienda. Y yo pienso que el Eterno permite a veces circunstancias difíciles para probar nuestra fe y probar si lo servimos a Él por lo que Él nos puede dar o por lo que Él es. Porque mucha gente, la gente busca al Eterno para que le dé cosas, ¿no? Para que lo bendiga, le dé dinero, le cambie a la esposa, pero a veces no lo buscamos por lo que Él es. Él es el Rey del universo. Y cuando tenemos eso claro, las cosas materiales pasan a un segundo plano. Y hay un combate, y mire que cuando el Eterno a veces nos manda pruebas muy difíciles, y es para moldearnos. Yo pienso que las pruebas no son para matarnos, son para prepararnos, así como cuando el boxeador campeón mundial se tiene que preparar, tiene un sparring. El sparring lo va a golpear tan duro el campeón que para encontrar las debilidades que él tiene. Yo pienso que esta lucha entre Jacob y Esab es necesaria hoy en día para despertar. Necesaria hoy en día para despertar. Yo le quiero contar una historia, porque me acuerdo ahorita, no sé si la conté la vez pasada, pero me parece interesante. Resulta que en China, en las playas de China, es una nación con mucha población. Para ellos el pescado es un plato muy, muy exquisito. Y comenzaron a pescar en las playas de China. Y pescaban en abundancia porque la gente comía mucho pez hasta el punto de que acabaron el ecosistema y ya no habían peces de gran tamaño ni para comer. Entonces les tocó ahondar a mares más profundos y construyeron grandes barcos con tanques para echar los peces. Y sí, se demoraban 4 o 5 días en volver, en ir y volver casi 10 días. Cuando llegaban, los peces estaban congelados y los iban a vender al mercado. La gente compraba los peces, pero los peces estaban ya muy congelados, muy quemados por el frío y no les gustaba y comenzaron a perder dinero. Comenzaron a idear, bueno, ¿qué hacemos? No, pues hagamos algo. Entonces idearon que en lugar de echarle hielo, le echaban agua y traían los peces. Y los peces obviamente llenaban esos tanques con peces y al camino de 5 días los peces, como estaban todos amontonados, los peces no nadaban y llegaban unos muertos, otros muy cansados, otros muy vivos, pero muy débiles. Entonces la carne se volvía muy magra, no quedaba muy rica y la gente no le gustaba y no compraba los peces. Y estaban en problemas porque de nada servía. Entonces a alguien se le ocurrió una idea. Dijo, no, pues necesitamos que los peces estén vivos, se mantengan. Entonces, dije, vamos a traer peces en esos tanques, pero metamos un tiburón dentro del tanque. Y así lo hicieron. Cuando llegaban a la costa, los peces estaban vivitos, la carne fresca, muy, 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 muy bonita, el pez estaba muy vivo. Y entendieron la moraleja, que la única forma de que el pez se mantuviera vivo y fresco era que tuviera alguien que lo presionara para que no se durmiera ni se volviera perezoso. Y el tiburón se encargaba de eso, de comerse algunos peces, pero los otros, por estar corriéndole al tiburón, nadaban todo el camino y se mantenían frescos. Y pienso que eso es para nosotros. El Eterno, cuando ve que estamos muy dormidos o muy distraídos, no va a mandar un tiburón, no va a mandar un Esab, no va a mandar un Hamas o el Islam, no va a mandar la yihad islámica, para que despertemos y nos volvamos al Creador. Y yo pienso que Esab fue que impulsó a Jacob a encontrar su primogenitura. El hecho no era comprarla allí, el hecho era hacerse la primogenitura. La palabra Bejorá significa primogenitura y tiene las mismas letras de la palabra Berajá, bendición.
Era para que él encontrara su bendición. Y la bendición no la encontramos cuando nos dormimos, es cuando nos despertamos. ¿Y qué fue lo que hizo que Jacob encontrara su primogenitura? Su hermano. Incluso acuérdense, cuando se fue a encontrar con él, antes de eso peleó con el malaj o con el ángel, ¿cierto? Dijo, Padre, líbrame de mi hermano porque le tengo miedo, ¿cierto? El hermano mantenía a Jacob alerta y sabía que tenía que invocar al Creador, si no su hermano lo mataba. Y eso es lo que de pronto esta porción nos habla, ¿cierto? Aquí hay algo interesante, dice que Jacob era un hombre tranquilo. La palabra tranquilo en hebreo es la palabra Tab men sofi, tranquilo, también significa íntegro. Y luego dice que habitaba en tiendas, la palabra oelin, Aleph Hei Lame Yud men sofi. Y resulta que aquí hay una clave. Jacob no era simplemente un hombre que estuviera en su casa relajado, no, era un hombre también espiritual. La palabra tan significa íntegro y la palabra oelin la palabra oelin tiene las mismas letras de la palabra Elohim. O sea que era un hombre que habitaba bajo la presencia del Eterno. Los rabinos dicen que era un hombre que estudiaba Torah, pero más que estudiar Torah era un hombre que aplicaba Torah. Los rabinos dicen que que Esab escuchaba a su hermano estudiar Torah y iba y le preguntaba a su papá, papá, tengo una pregunta de Torah. Isaac estaba contento porque su hijo le preguntaba, pero este hombre era un traidor o un falso. Preguntaba para poner a su papá contento y decir, oiga, mi hijo está estudiando Torah. No, el que estudiaba Torah era Jacob. Y eso nos da otra reflexión. ¿Qué es lo que nos va a mantener alejados a Esab y a nuestros enemigos de nuestro lado? Estar bajo la cobertura del Altísimo a través de aplicar y estudiar Torah. Por eso, qué importante es lo que estamos haciendo ahora en Chubut. Y que hay varios morín, varios rabinos enseñando Torah, hay varias personas despertando su alma. Y como dice el hermano Carlos, cada quien tiene su estilo, pero es como un plato de comida, ¿no? Cada quien, no somos, más que decir diferentes, somos, Yeshua dijo que seamos uno porque el Padre y Él son uno. Y para mí ser uno significa no ser iguales, sino complemento, que nos complementemos, ¿cierto? Porque el único número en la matemática que tiene pareja es el 1. Usted no le encuentra pareja al 2. Está el 1 y una, ¿cierto? Entonces, el complementarnos, por eso la Torah dice que seamos uno. Complementarnos. Yo tengo un fuerte lo que hago. Hay otro hermano, yo que he escuchado, un hermano de Salvador también tiene una temática muy buena, ¿cierto? La que ve que a veces estoy dictando clases por internet, pero trato de conectarme. Lo importante de acá, mi hermano y mi hermano Carlos y todos los que están escuchando, es que el estudio de la Torá nos lleva a la humildad, nos lleva a la sensibilidad, nos lleva a despertar nuestra alma. Y yo pienso que hoy en día tenemos problemas porque el sistema se encargó a través de los medios, del internet, del Facebook, del WhatsApp, Instagram, mantenernos entretenidos. ¿Para qué? Para que el ruah de la Torá no fluyera en nosotros. Y quería explicarle algo. Ahora, Jacob tenía ya la promesa de que él iba a ser el primogénito, porque se lo dijo a la mamá, el mayor servirá al menor. La mamá sabía que él era el futuro de Israel. Y quiero decirle algo. Por eso es que Isaac era el camino profético. Si usted mira bien una gematría, ponga atención a esta. Esa es interesantísima, me parece a mí. Usted toma el nombre de Abraham, antes de circuncidarse, Abraham, 243, y le suma Agar, que fue la que él tomó como, ¿cierto? 208, le da 451, que es el valor exacto del nombre Ismael. O sea que ahí está correcto. La unión de Abraham, no Abraham, sino Abraham, con Agar tenía que dar como resultado Ismael. 243 más 208 da Ismael, 451 que da Ismael. Exacto. O sea que la ecuación del nacimiento de Ismael fue en lo natural, la carne, como decía mi hermano Carlos. Ismael era la carne. Pero miremos que tendría que resultar la matemática igual. Si tomamos el nombre de Abraham, porque Abraham concibió a su hijo después de que se circuncidó y le agregaron la Hei, quedó Abraham, ¿cierto? 248, ¿cierto? Más 505 de la mamá, Sara, tendría que dar Isaac. Pero resulta que no da Isaac, porque Isaac suma 208. O sea, ¿sabe cuánto da sumar Sara más Abraham? Da 753. Y 753, si le agregamos
que ahí hubo la química del Eterno, le agregamos, eso es una forma de gematría, hermano. Jaín está acomodando las cosas, no, es una forma de encontrar un resultado. Le agregamos que el Eterno metió su mano, porque fue un nacimiento milagroso, le agregamos la Aleph, que nos da 754. Y 754 es la gematría exacta de la palabra o la frase Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach significa la salvación del Mesías. Pero Yeshua tiene las letras Yud, Shin, Ba, Ain, que es el nombre de Yeshua, que vamos a decir Yeshua HaMashiach. ¿Qué quería decir? Que Isaac era la voz profética de lo que vendría al futuro de Yeshua el Mesías. Por eso, el único que podía injertar a las naciones en Israel y en la promesa era Abraham, porque él era el que iba a engendrar proféticamente al Mesías al futuro, en el buen sentido de la palabra. Ahora, la palabra Yeshua tiene una Hei final. Y la letra Hei final, según dice la Cábala, fue la Hei que se cayó del nombre Yud Hei Ba Hei por el pecado de Adán. Y el Mashiach es el encargado de recoger esa Hei para volver a tomar esas ovejas perdidas y completar el nombre Yud Hei con Ba Hei. Así dicen los sabios que el Mashiach viene a completar el nombre del Eterno. Por eso él dice en Juan, yo he venido a revelar el nombre que tú me diste, Padre. Entonces, ¿por qué hago esta acotación? Porque es que Isaac no estaba allí colocado, porque sí, él era el encargado de guardar y proteger la palabra. Por eso dice que Isaac significa gran risa o gran carcajada, que es tipología de alegría. La palabra Sameach tiene las mismas letras de la palabra Sinja, que significa las mismas letras de la palabra Mashiach. La mejor forma de guardar la palabra, la Torah de nosotros es con la alegría, es con el gozo. ¿Y por qué hay gozo? Porque hay esperanza. Porque hay una visión a futuro que sabemos de que aquel que dio la palabra la va a cumplir. Y eso es lo que provocaba Isaac. Por eso es esa pequeña acotación, porque me parece interesante que Jacob, que fue destinado por el Eterno, fue bendecido por Isaac porque en él se engendraba lo espiritual, el gen del Mashiach, para que él diera luz. Y así fue. A Jacob dio luz al pueblo de Israel, a las 12 tribus de Israel. Ahora miremos que Esab era un hombre de campo. La palabra campo en hebreo, la palabra sadet, significa de afuera, campo. Y Sadet posee las mismas letras de la palabra Hashet, que significa el demonio, el maligno, o Shadak, que significa destructor. Miremos algo que el espíritu que había en Esab era un espíritu destructor porque venía a destruir lo que el Eterno ha colocado en Jacob. El rabino Shapiro escribe una gematría que la palabra Esab en su original era Eisab, que significaba completo, pero como él vendió la primogenitura, esa Yud se la colocaron a Jacob y Jacob era Acab y le colocaron la Yud, quedó Jacob. Una gematría que me pareció interesante, que así queda como muy difícil de explicar, pero toca con tablero, ¿no? Luego dice que Esa era un cazador. La palabra cazador es Sait. Significa sigiloso, violento, que burla. De la palabra Tzadik significa mi enemigo. Y esto lo muestra que Esab era un hombre que fue establecido allí para poder, como le explicaba ahorita, alertar y despertar el alma de Jacob para elevarse a saber que él tomar su primogenitura. Dicen los sabios que la Torah sin sufrimiento no es Torah. O sea que los que estudiamos Torah tenemos que tener sufrimiento. Por eso el Mashiach viene en los tiempos de dolor de parto. ¿Qué hace el dolor de parto? Pues el dolor de parto es un sufrimiento tan terrible que lo único que nos queda es clamar al Altísimo. Y por eso en estos tiempos estamos hasta ahora en los principios del dolor de parto. Y tenemos que despertarnos. Y tenemos que saber de qué linaje somos. ¿De los primogénitos o de los que no están en el camino? Por eso ser primogénito no significa que usted no tenga que hacer nada. Ser primogénito significa que tenemos una mayor responsabilidad. Porque somos los encargados de tener una doble porción del Ruach del Eterno para poderlo manifestar. En nosotros está la responsabilidad de engendrar, por decirlo así, entre comillas, a Israel en aquellos que no conocen. Somos los encargados de dar luz. Aquí en Colombia, no sé, mi hermano Carlos, en Estados Unidos, cuando una mujer tiene un bebé, le dicen, dio a luz. Y por eso, cuando nosotros revelamos a Yeshua, estamos dando a luz, estamos engendrando en las personas esa semilla espiritual para que ellos vuelvan a nacer de nuevo. Nacer de nuevo es como resucitar.
Por eso los sabios dicen que cada día que uno se levanta y puede abrir los ojos y respirar, es como si fuera resucitado. Entonces miremos que estaba allí con el propósito de despertar el alma de Jacob, de impulsarlo. Sonaría como contradictorio, pero para mí sí, porque era lo único que haría que Jacob saliera de la tierra. Si Jacob no sale de allí, él no puede conformar las 12 tribus. Por eso sería importante, muchos de nosotros, y yo creo que mi hermano Carlos lo ha experimentado, dice el dicho que nadie es profeta en su tierra. Amén. Tú tuviste que salir de tu tierra y Así, de tu muy sencillo. parentela para Sí, poder ir a un nivel mayor. Y te lo voy a decir algo aquí. Esto que estás aprendiendo ahora va a crecer en ti tan fuerte que va a hacer que muchos de los que faltan en tu casa, de tus hermanos, conozcan por causa de la luz que está engendrada en ti. Vas a volver a tu tierra en un tiempo y vas a llevarle la riqueza que el Eterno ha colocado en tu corazón. Porque esa es tu misión. Tú eres como el José de tu familia. ¿Cierto? Tú eres como aquella piedra preciosa que el Eterno estaba preparando para ir a iluminar allá. Y así como a mi hermano Carlos nos ha pasado a muchos. De pronto era lo más pequeñito, lo que nadie sabía, el que estaba oculto, pero de ese se favoreció el Eterno para hacernos crecer y llevar esa luz. ¿Tienes algo, mi hermano tiene algo que decir? bueno, estás diciendo algo bien interesante porque por muchos años me pregunté, ¿y por qué yo? Ujú, Porque pues de toda mi familia siempre me pregunté, pues nadie estuvo muy interesado en cosas bíblicas, ni ese tipo de cosas, ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo? Pero al fin de cuentas acepté que Hashem tiene una misión para mí y yo sentí ese llamado y lo adquirí, porque también uno puede a veces tener el llamado y no tiene ese llamado, y no quiere adquirir ese llamado, porque es una responsabilidad, como tú dices, Eliyahu, ujú, porque mucha gente tiene ese llamado, pero a veces no queremos hacer el trabajo, porque la primogenitura es una responsabilidad, como tú dices, y es la responsabilidad de Israel, es responsable por ser el primogénito de Hashem. Entonces, al contrario de estar uno sentado en el sofá, tenemos que ponernos y accionar para que podamos cumplir el plan del Eterno, ¿no? Y eso es una de las razones por las que estamos nosotros en Shubu, para poder accionar eso, aprender las herramientas necesarias para poder ir al campo de batalla y accionar y poner las cosas en práctica, que es amén. exactamente lo que estás diciendo. Pero a mí me costó trabajo eso, decir, ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo? Bueno, simplemente porque el Eterno tiene un plan y acepté un llamado. Y tal vez muchos de los que nos están viendo, y eso es muy importante para cada uno de ustedes, probablemente el Eterno también tiene un plan y tienen que tener emuná, tienen que tener fe, ¿ok? Porque mucha gente, y en parte de mi vida, no siempre he sido obediente, entonces me ha faltado emuná, pero si Hashem te está llamando a ti específicamente, a cada uno de ustedes los está llamando, tienen que aceptar ese llamado, porque ese llamado los va a llevar a completarse como lo hizo con Jacob. Eso es lo que Amén. los va a traer, completar sus vidas por medio del llamado que cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes tiene un llamado especial por medio de Hashem. Te voy a Amén. contar algo, Eliyahu, que me parece interesante porque estamos hablando de llamado y mencionaste a Yosef y todo eso. La razón por la que yo empecé a indagar de Yeshua, de Jesús en ese tiempo, era porque una persona se me acercó en la parada de autobús y me dijo, eh, dice, yo no te conozco, un desconocido totalmente está en la parada de autobús, me dijo, Hashem tiene un plan para tu vida, Dios tiene un plan para tu vida. Dije, ay, dice, yo no sé, eso siento que Dios, yo no te conozco, nada, pero yo quiero decirte eso. Y esas palabras cambiaron mi vida, porque me puso a pensar que Él tenía un plan. Pues yo, nada más el hecho de pensar que Dios tenía un plan fue importante para mí para indagar quién era Hashem, quién era Dios. Entonces, cada uno de ustedes tiene un plan. Cada una de las personas que nos está escuchando en vivo o por grabación tienen un plan, como en la vida de Jacob. Y uno puede accionar ese plan, o sea, uno puede tomar acción como lo fue Jacob, o uno puede desperdiciar su vida como lo hizo Isaac.
Así es. Amén. No hay más. Amén, sí. Aquí hay un dicho en Colombia que dice que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Ujú, Y, y pienso ujú. que cuando el Eterno nos llama, nunca nos sentimos preparados para eso, pero nos llaman los momentos de más intriga de nuestra vida. Y pienso que a todos nos ha pasado, y lo que tú le dices aquí hay varias personas que están conectadas, yo quiero decirles también lo mismo. Yo no creo en las coincidencias, yo creo en las causalidades. Y todos estamos por la causa del Eterno, la causa de Hashem. Él es perfecto, Él no se equivoca, nos equivocamos nosotros. Y como le decía, yo siempre me cuestioné porque nos ha tocado a veces vivir circunstancias un poco difíciles, pero entendemos que el sufrimiento, las circunstancias nos llevan a pegarnos más a Él que a las cosas físicas. ¿Y por qué tocó esto? Porque cuando Esad llegó cansado del campo, dice que Jacob estaba cocinando un plato de lentejas, ¿cierto? Dice un nasij adas, Ujú. un plato rojizo de lentejas, guisado de lentejas. La palabra nasij significa guisado y adas significa lenteja. Y a Asap le gustó ese plato de lentejas. Por sí yo cocino las lentejas muy deliciosas, me gusta cocinar, ¿cierto? Y es un plato delicioso. Y miremos que el valor de cada letra de Nasij Adash suma 1551. Y 1551 me relaciona con el Proverbios capítulo 1, verso 13 que dice, o sea, este proverbio tiene el mismo valor de 1551. Dice, hallaremos toda clase de riquezas y llenaremos nuestras casas con el botín. Dirán, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Digo, este plato de potaje tipifica el deseo por lo físico, el deseo por lo material, el deseo por nuestras pasiones, el deseo por llenar nuestro corazón, pero no llenar nuestra alma. Y por eso Jacob no tenía ningún problema porque él comía ese plato de lentejas para alimentar su cuerpo, porque él ya había alimentado su alma. En cambio, él había vaciado su alma, pero tenía que saciar su cuerpo. Por eso el rey Salomón dice que el vientre del malvado nunca se sacia. Qué importante, porque dice cuenta que él le ofreció, lo cambió por un plato de lentejas y muchos han cambiado la gloria de Hashem por un plato de lentejas, por dinero, por fama, por un hombre, por otras tantas cosas. Y se nos olvida que hay un llamado. En este trabajo que yo tengo, que el Eterno me ha dado, yo digo que es el mejor trabajo del mundo, he tenido que lidiar con muchas clases de personas que han querido comprar la Torá, en el buen sentido. Y yo le digo, con la Torá no se negocia, porque no es mía, es de Él. Y a veces nos quieren comprar o sobornar los principios, y es allí donde somos probados. Yo he sido probado con gente que ha venido a ofrecerme dinero para que les tape algunas cosas y crea lo que le llega en los momentos más difíciles a uno. Pero el Eterno ha sido bueno porque yo he tenido la capacidad de decir, no, qué pena. No, porque yo sí claro que esto no se negocia, esto es puro. Sí, y por eso a veces llega la corrupción. Es como cuando usted lo para un policía de tránsito y resulta que a usted le falta algún papel y usted saca un billete. Aquí en Colombia serían 50.000 pesos o 100.000. Allá en Estados Unidos serían dólares, ¿cierto? Un billete de $50. Y si usted saca el billete y el policía se lo recibe, usted dañó una cadena de bendición sobre su vida. Rompió esa cadena porque trajo soborno, trajo corrupción, trajo ilegalidad. Y así pasa en todo lo que hacemos. Entonces miremos que Jacob compró esta primogenitura porque él se soltó su deseo por lo natural. Y volvió y lo hizo 2 veces. Mire, aquí se negó, ese plato de lenteja era para él. Lo había preparado para él y su mamá. Pero él se negó con tal de tomar lo espiritual. Yo te pregunto, ¿a qué estás dispuesto a negarte para poder recibir una impartición espiritual? Si usted mira bien, más adelante en la otra parashá que viene, dice que cuando él peleó con el ángel, tenía miedo a su hermano y le envió unos animales como ofrenda. Tres ofrendas, ¿cierto? Si usted mira bien, suma los animales, le da 580 animales que le dio Jacob a Esab. Y 580 es la gematría de la palabra Sheir, significa demonio o cabro. O sea, Jacob soltó ese demonio, soltó esa avaricia y le permitió luego vencer a su hermano porque fue capaz de perdonarlo.
cuando, no significa que, mire, yo soy consciente que el dinero, las cosas económicas, físicas, sirven para servir al Eterno, pero hay personas que hoy están más preocupadas de cómo adquirir dinero y riquezas antes que adquirir las riquezas de la Torá. Por eso dicen los sabios que estas palabras que Jacob pronunció se referían al futuro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabía que al final el pueblo de Israel tendría que colocar su mirada en las cosas de arriba para poder heredar el mundo venidero. Jesús lo dijo, colocar tu mirada en las cosas de arriba, que el resto viene por añadidura. Por eso cuando Jacob se presentó ante su papá a tomar su herencia, a tomar su primogenitura, dice que Jacob lo besó y lo olió, ¿cierto? Y lo bendijo, dijo, el olor de mi hijo es como el olor del campo que Adonai ha bendecido, porque olía a Esab, ¿cierto? Pero era el perfume de la presencia divina sobre Jacob. Y este perfume significa santidad. Isaac pensaba que su hijo Esab, ¿cierto?, había alcanzado un nivel de santidad, pero luego se dio cuenta, dijo, es el cuerpo de Esab, pero es la voz de Jacob. Y la voz de Jacob, ¿qué quiere decir? Que es la voz del Mashiach que se va a manifestar al futuro y en cada uno de nosotros. Por eso la parashá hoy se llama Toldot, Tab, Vav, Lamet, Dalet, Tab. Como todos sabemos, la palabra Toldot, o lo que han estudiado hebreo, posee dos letras Vav o dos B pequeñas, una al principio y una al final. Esta posee una sola. Y dicen los sabios que se refiere, cuando la palabra Toldot tiene una sola Vav, se refiere a que es a los justos de esa generación. Si tiene las dos, se refiere a los tiempos del Mashiach. Aquí hay algo interesante. Ustedes componen la palabra Toldot, la palabra Tol, de la palabra Tel en hebreo, que significa cumbre, también de la palabra Talá, que significa colgar o colocar, y la palabra Dot, de la palabra Dad en hebreo, que significa ley o decreto. Nos diría que esta generación de Jacob son los que colocarían en el alto los decretos del Eterno. Y nos habla de que Jacob sería aquel destinado para establecer el pueblo de Israel bajo unos preceptos de temor al rey. Por eso fue destituido como el pueblo de Israel. Qué interesante, porque voy a explicar algo más. Me ha tocado, pero soy un poquito malo para explicar así, pero porque estoy acostumbrado al tablero. Pero bueno, la palabra Toldot, si usted mira bien, posee una letra T al principio y una letra T al final, que nos quiere decir que son dos reinos o dos tiempos que comenzaban, uno con Jacob como estableciendo los tiempos del inicio del pueblo de Israel, y lo otro con el Mashiach, ¿sí?, que sería el que conformaría al pueblo de Israel. Luego aparece una Vav, que es la B pequeña, que según los sabios, la Vav tipifica la figura física, el gancho que une lo de arriba con lo de abajo, que es el Mashiach. Y luego la palabra que queda sobrando es la palabra Dal, que significa pobre y abatido. Toldot me habla de dos reinos, de dos venidas, me habla de un hombre humano que viene a engancharlo de arriba con lo de abajo y me dice que va a ser pobre y abatido. Y el único que cumple con esas características, según Isaías 53, es el Mashiach, un ser humano que vino con divinidad en su esencia a unir el mundo físico con el mundo venidero a través de su naturaleza pobre y a través de sufrimiento. Es el Mashiach. Y todo funciona y reluce con Jacob, que si usted mira bien, el rabino explicaba, los que hemos estudiado Hebreo 1 y 2, que Jacob, según la promesa de los sabios, era la esperanza del pueblo de Israel, el espíritu de Jacob. Por eso todos los hijos de Jacob son llamados como Israel. Y por eso lo importante de esta parashá, mis hermanos, es saber si somos hijos de Israel. ¿Y cómo sabemos que somos hijos de Israel? Que no vendemos nuestra primogenitura por un plato de lentejas, que no la vendemos por cualquier cosa, ni por un apellido. Qué tristeza ver hermanos que conocieron a Jesús en el cristianismo, luego se les reveló Yeshua y la Torá, y luego están negando al Mashiach por una cédula, por un yur ortodoxo o por otras cosas. Yo le voy a decir algo, yo lo repito, nadie se convierte al judaísmo, eso no es Torá. Nosotros nos convertimos a Hashem. La palabra dice, convertíos a mí y yo me volveré a vosotros. Nosotros nos convertimos al Eterno, no al judaísmo. Que la palabra judaísmo sea un nombre para identificarnos, muy bien. Judaísmo significa pensamiento de la Torá. Entonces, démonos cuenta que nosotros nos convertimos, y la palabra para convertirse allí en Jeremías es la palabra shut o teshut, que significa volverse a él. Entonces, la mejor forma
de nosotros proteger. Yo digo que la mejor forma de proteger algo es guardarlo, es mantenerlo. La mejor forma de proteger la Torá es cumpliendo mandamientos. Y la mejor forma de proteger nuestra primogenitura es sabiendo quiénes somos y sabiendo la esperanza que tenemos y no vendiéndola por cualquier cosa. Por eso yo los motivo a que en estos tiempos donde hay tanta información por el internet, usted ve rabinos Google por todo lado, sí, que hablan y dicen, pero usted no los conoce. Dice el Pirkei Avot en el capítulo 8, busques un rabino de carne y hueso, o busques un líder para que él lo reprenda, él lo aconseje y usted vea cómo él vive para que usted tenga una persona que emular. Y es bueno tener una congregación donde buscar, donde estudiar, donde interactuar, porque eso nos mantiene vivos como los peces con el tiburón. Nos mantiene unos con otros vivos. Y la primogenitura fue establecida sobre nosotros a través de Yeshua el Mesías. Él nos abrió la puerta. Por eso el Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es el Mashiach. Eso dice la Reina Valera. Pero si se mira bien, el original dice, la palabra telos, en griego, no es fin, sino propósito. El propósito de la ley era el Mashiach. La Torá nos prepara para conocer al Mashiach. Ahora, mire, la palabra toldot, si usted la permuta, me da la palabra la palabra daletot, que significa puertas. Yeshua vino a abrir las dos puertas. Las dos venidas del Mashiach son dos puertas que se abren para la generación pasada y para esta generación. Y usted y yo somos privilegiados de tener esta revelación. Yeshua lo dijo, gracias Padre porque escondiste estas cosas a sabios entendidos y lo has revelado a estos pequeñitos. Nosotros somos pequeñitos. De pronto nadie nos conoce, de pronto no nacimos en Israel, en Jerusalén, de pronto no hablamos perfectamente el hebreo, pero tenemos una chispa que el Eterno le plació colocarla en nosotros. ¿Y para qué? ¿Para que te creas más rabino o más sabio que los propios judíos? No, era para que iluminaras a otros con la chispa de la primogenitura que fue colocada en nosotros. Esa primogenitura de saber que, como dice Efesios capítulo 2:14, en otro tiempo estábamos alejados de las promesas del Mashiach y de Israel y hemos sido hechos cercanos a través de Yeshua, el Mesías. No sé Muy si hermano bien. tiene algo que decir, mi hermano. Pues yo nada más para concluir con todo esto, creo que es lo interesante de hacerlas para allá, que luego te llevan a cuando empieza uno a estudiar este tipo de cosas y va leyendo la parashá, como que vienen las ideas y todo va fluyendo. Y es muy interesante porque yo aprendo de cada uno de los Ajá. maestros que viene aquí. Hay una temática que me gusta mucho, pero creo que el Ruach va llevando a donde cada uno Amén. quiere. Y bueno, pues les agradecemos a todos que hayan estado por aquí. No sé si Eliyahu tenga algún comentario más para cerrar un poco esto, pero, quiero dejarlo claro. Para mí, lo importante de esta parashá, esta revelación, es que tenemos esa opción de ser Isaac, digamos, Jacob o Esaf. Tenemos esas dos opciones y tenemos la oportunidad de ser parte de Israel o ser parte de Esaf. Eso es lo que muchos de nosotros estamos sabiendo, estamos despertando y dándonos cuenta que tenemos que, uno, reconciliarnos con Israel y otro, injertarnos con Israel. Tenemos que ser parte de Israel. Es lo que le comentaba a algunos hermanos, que el mensaje nuestro es simplemente, es muy diferente, sin ofender a nadie, al mensaje que se ha dado en el cristianismo, porque en el cristianismo es, bueno, nosotros somos la iglesia y Israel está por allá, ¿no? Pero nuestro mensaje es, nosotros tenemos que ser injertados en Israel, tenemos que ser injertados a quien era Israel, era Jacob, ¿ok? Entonces tenemos que hacer ese proceso de injerción. Y ese es el mensaje, porque todo es acerca del Mashiach y todo es acerca de la injerción. Entonces, cada uno de nosotros tiene esa decisión de queremos pertenecer a Esaf o queremos pertenecer a Israel, a Jacob. Amén. Bueno, yo para terminar quiero decirles que
La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 30, 15, delante de ti pongo el bien o el mal, la bendición o la maldición. Es una decisión nuestra. Yo creo que la salvación está dada para todo aquel que se acerca al Eterno. No depende del Eterno, no depende del Mashiach, no depende de los rabinos, depende de ti y de mí. Es mi decisión. Y por eso cuando tenemos que tomar la decisión real, yo siempre tengo claro que yo no sirvo al Eterno por lo que Él me da, sino por lo que Él es. Él es mi Rey, Él es mi Padre, Él es mi ayudador. Que a veces uno no entiende las cosas, pero cuando uno va a la fuente, como dice Isaac, que la oración es poderosa, ¿saben? La oración puede llegar donde las palabras no pueden llegar, donde los pasos pueden llegar. Yo te invito a que en estos tiempos donde hay tanta contaminación, tanto bombardeo de información, tú la compruebes, ve a la presencia del Eterno y enciérrate allí y deja que tu corazón se descanse. Busca esa presencia, esa paz interior que solamente Él da. Y entiende, nosotros, porque aquí en Colombia le preguntan a uno, ¿y usted es judío de dónde? Y yo digo, pues por la misma línea de Abraham, que no era judío, ¿cierto? Porque Abraham se convirtió al Eterno. Yo tomé la decisión de servir al Eterno, como le digo, dejando todo atrás, porque yo en un tiempo fui pastor cristiano también, y tomé la decisión por revelación. Yo le digo a la gente, no deje que la emoción le gane, no siga al Eterno por modas, por una equipada, una opción, no, siga al Eterno por revelación. Y esa revelación viene cuando tú tomas la decisión, como decía el hermano, de injertarte en Israel. Y el único que te va a injertar en Israel es el verdadero Mesías. Como dice el Yalcú 63 Esmoní, el único que puede injertar a las naciones en Israel es el Mashiach. ¿Cómo sabemos que estamos siguiendo el verdadero Mesías? Cuando estamos alineados con Israel y cuando estamos siguiendo la Torá. De resto, lo demás hay que revisarlo, porque tenemos que estar conectados con Israel, tenemos que estar conectados con la Torá, tenemos que estar conectados con nuestro pueblo Israel y especialmente mostrando al mundo la luz de la primogenitura del Mashiach en nosotros. Que la gente vea, Pablo dijo, sean como yo de Yeshua. Si la gente ve Yeshua en ti, quiere decir que va por buen camino. Así que mis hermanos, qué bueno poder compartir este tiempo con ustedes. Tomemos la decisión. No es fácil, acuérdense. Mientras estemos en este mundo, vamos a tener sufrimientos, circunstancias, pero son para mantenernos despiertos, para pegarnos a Él siempre. Porque si nos dormimos, Jesús le dijo a los discípulos, ¿no he sido capaz de orar conmigo una hora? Mantengámonos despiertos. Las circunstancias no son para destruirte, son para elevarte. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom a todos. Shalom a todos. También los invitamos a ser parte de nuestra yeshiva también. Y bueno, les dejamos la información ahí. Y bueno, te agradezco mucho, Eliyahu, por este gran tiempo que nos diste, esta gran enseñanza. Y bueno, les doy una muy buenas noches a las Amén. personas que estamos aquí en Latinoamérica. Buenas noches a todos. O Laila Top. Jodes Laila Top. Tov. Jodes Sí, todo porque estamos iniciando el mes de Kislev, el mes de los milagros. exacto, exacto. Amén. Amén, Amén. amén. Saludos a Hermano, todos. hermano Feliz. Carlos, que el Eterno te bendiga y te guarde. Saludos a tu familia por allá. Bendiciones. Shalom. ¿Listo?